Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Jane Douglas. Ella fue una noble escocesa que fue un tanto desgraciada en el amor, aunque acabaría pasando a la historia por haber protagonizado varios escándalos, como una boda secreta o la supuesta compra de unos gemelos, iniciándose contra ella una gran persecución, tanto social como judicial. Espero que os guste esta biografía. Jane Douglas nació el 17 de marzo de 1698 en la población de Kenmure, en Lanarkshire, en Escocia. Fue hija de James Douglas, quien fue segundo marqués de Douglas, y de la segunda esposa de este, la marquesa Mary Kerr. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo Jane la última de sus vástagos. Su padre había estado casado anteriormente con otra noble escocesa llamada Barbara Erskine, pero este matrimonio, aparte de ser muy breve, también sería muy infeliz, ya que surgieron una serie de rumores que decían que su primera esposa había mantenido relaciones íntimas con un antiguo pretendiente suyo. Por esta razón, su padre decidió divorciarse de ella, al poco de que ésta hubiese alumbrado un hijo, el cual no sería reconocido por el marqués de Douglas, al tener dudas sobre su paternidad, casándose este posteriormente segundas nupcias con la madre de Jane. La muchacha tenía un buen linaje. Ella era descendiente por vía paterna de los marqueses de Douglas y de los condes de Ormond, mientras que por vía materna descendían los marqueses de Lothian, siendo nieta de Robert Gert, quien ejerció como juez general de Escocia. Jane recibió la típica educación que recibían las jovencitas de su misma posición, ya que al ser la única hija que tuvieron los marqueses de Douglas, su deber era la de casarse con algún otro noble escocés, empezándose a ser pretendida por distintos hombres en cuanto fue presentada en sociedad durante su adolescencia. La joven se acabaría enamorando de Francis Scott, quien era segundo duque de Buccleuch, pero sus planes de boda se verían frustrados por la duquesa de Queensberry, Catherine Douglas, quien logró casar a su hija, quien también se llamaba Jane Douglas, con el duque de Buccleuch. El hecho de que el hombre que amaba se casase con otra mujer, que incluso se llamaba igual que ella, fue muy doloroso para Jane, quien se mostró como una joven despechada que viviría bajo una gran pena. En cierta manera, Jane se salvó de un matrimonio que posiblemente hubiese sido muy infeliz, ya que años después su amado fue descrito como un hombre mezquino que le gustaba rodearse de personas de baja calaña. Tras aquella decepción amorosa, Jane permaneció soltera por mucho tiempo, rechazando así a todos los pretendientes que iban pidiendo su mano en matrimonio, siendo apoyada económica y anímicamente por su hermano Archibald, quien se apiadó de ella. Ambos hermanos habían mantenido siempre una buena relación, hasta que Jane inició un romance con el coronel John Stewart de Grantully, una relación que no sería aprobada por su hermano, al tener dicho coronel cierta mala fama. La dama ignoró las advertencias de su hermano y continuó con aquella relación amorosa, mostrándose muy enamorada del coronel. Tras mantener un romance que duró 2 años y donde hubo numerosas promesas, Jane empezó a escuchar una serie de rumores que decían que su amado en realidad no quería casarse y que solo quería pasar buenos ratos con ella, además de que el coronel llevaba una vida escandalosa con otras mujeres, algo que ocasionó que la dama decidiese romper su relación amorosa. Tras esta nueva decepción amorosa, Jane se apartó de nuevo de la vida pública
y evitó la presencia del coronel, a quien no quería volver a ver en su vida. John Stewart de Grantully intentó en distintas ocasiones el volver a tener trato con Jane, pero ésta le ignoraría en todo momento. 10 años después de su ruptura amorosa, la dama descubrió que todos los rumores que existían sobre su amado coronel eran falsos. Por esta razón, volvió a tener trato con él y aceptó su amistad, recibiendo poco después una visita por parte de John en su propia casa, reencontrándose ambos enamorados tras haber pasado una década separados, aflorando de nuevo los sentimientos entre ellos. Tras producirse aquel reencuentro, los enamorados se casaron en secreto en el año 1746, teniendo para entonces ella 48 años de edad en el momento de la unión y él 49. Aquel matrimonio secreto fue ocultado por 2 años, haciéndolo público por la propia dama en el año 1748, aunque también anunciaría que se encontraba en avanzado estado de gestación, siendo esto un doble escándalo en la sociedad escocesa de la época, debido a que no solo se había casado con su antiguo enamorado sin el consentimiento de su hermano Archibald, sino que estaba embarazada a los 50 años de edad. Tras hacer pública ambas noticias, el matrimonio se estableció en París, huyendo así no solo de las habladurías, sino también de los acreedores, debido a que habían contraído grandes deudas. Además, Jane se había peleado con su hermano Archibald cuando éste se enteró de aquel casamiento secreto, tratando a su hermana con gran crueldad. Jane acabaría teniendo un parto gemelar en París, naciendo así 2 niños que se llamaron Sholto y Archibald. Pese a su avanzada edad, Jane logra alumbrar sin problemas a aquellos gemelos, aunque enseguida surge una serie de rumores que decían que los recién nacidos habían fallecido al poco de nacer o que nacieron muertos, siendo por ello sustituidos por otra pareja de gemelos por orden de su marido. En cambio, otros rumores decían que Jane nunca llegó a estar embarazada realmente, comprando durante su estancia en Francia unos gemelos a los que haría pasar como sus propios hijos. Según los rumores de la época, cuando Jane se encontraba embarazada, ésta se instaló en la ciudad de París con su marido y una única criada, debido a que no vieron necesario el tener más sirvientes, pese a que estaba a punto de dar a luz y tener un embarazo de alto riesgo ante su avanzada edad. En el momento del parto, la dama no hizo llamar a una partera o a un médico, sino que fue asistida por su casera, algo que llama bastante la atención y que alimentó aún más los rumores de que aquellos gemelos no eran hijos suyos. Tras producirse el parto, el matrimonio viajó a la ciudad de Reims, con un único hijo, pese a haber tenido supuestamente gemelos, asegurando que su otro hijo se encontraba en París por las complicaciones que había tenido de salud, apareciendo así días después su criada con aquel segundo bebé, aunque según sus contemporáneos, aquellos niños, pese a ser gemelos, no se parecen en nada, aunque cabe la posibilidad de que fuesen mellizos. En la época en la que nacieron sus supuestos hijos, se notificaron 2 secuestros de recién nacidos a las autoridades francesas, asegurando los testigos que los niños habían sido secuestrados por un matrimonio de buena posición que iban acompañados por una criada. Pese a que se extendieron numerosos rumores o versiones sobre esta historia, no existe prueba alguna que indiquen que estos rumores sean reales, sino tal vez historias inventadas para dar más dramatismo al caso de los supuestos gemelos robados o comprados. Cuando el matrimonio regresó a Escocia, se inició una investigación judicial en su contra a raíz de tales rumores sobre la verdadera procedencia de sus gemelos, aunque la dama siempre aseguró hasta el día de su muerte
que ella misma había gestado y alumbrado a sus hijos. Durante los años posteriores, Jane sufrió de un continuo acoso judicial y social hasta que falleció en el año 1753 en la ciudad de Edimburgo, a los 55 años de edad, tras sufrir una breve enfermedad. Falleciendo también aquel mismo año uno de sus hijos gemelos, Sholto. La muerte de la dama ocasionó que continuase aquel proceso judicial, aunque en esta ocasión para reclamar la herencia de la difunta, ya que muchos creían ciegamente que sus hijos no eran biológicos y por lo tanto el único gemelo que le quedaba, Archibald, no era merecedor de la herencia de los marqueses de Douglas, debido a que el hermano de Jane, el marqués Archibald, no había logrado tener hijos con su esposa, Margaret Douglas. Por esta razón, el duque de Hamilton reclamó la totalidad de aquella herencia. Finalmente, su cuñada Margaret logró que su marido se reconciliase con su sobrino Archibald y le reconoció como su heredero, llegándose a su fin aquel proceso judicial unos años después de haberse producido la muerte de Jane, algo que le permitió a su hijo Archibald el poder ser primer barón de Douglas, además de que desempeñó una carrera política como miembro del Parlamento escocés. Tras su fallecimiento, su marido John se acabaría casando con otra mujer, llamada Helen Murray, pero de este matrimonio no nacieron hijos. No hay mucho más que decir sobre Jane. Ella fue bastante desdichada en el amor, sufriendo así dos grandes desilusiones amorosas que marcaron bastante su vida. Pero finalmente, ella acabaría casándose en secreto con el amor de su vida, el coronel John, un casamiento que fue un gran escándalo en la época. Jane no pudo ser feliz ni incluso después de haberse casado con el hombre que tanto había amado, ya que fue perseguida no solo por el sistema judicial, sino también por la sociedad de su época, quienes la acusarían de haber comprado dos hijos gemelos para hacerlos pasar por sus propios hijos, algo que ella misma negó durante el resto de su vida, siendo el verdadero origen de sus hijos algo que solo Jane y su marido sabían con exactitud. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Jane Douglas. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a más miembros de la nobleza o de la realeza que supuestamente hayan comprado hijos para hacerlos pasar como propios. Y con esto me despido. Hasta la próxima.